Déjenme ir grabando. Bien, chicos. Este tema en el que vamos a iniciar ahora, de hecho ya sería el último capítulo que vamos a revisar. En algunas clases esperamos organizarnos de la mejor manera porque me parece que hay una semana la semana del estudiante, un feriado que nos cae, así que toca organizarnos un poquito para terminar de revisar eso y volviendo de ese descanso, pues ustedes pueden ya rendir su evaluación, ¿ya? Bien, el capítulo que vamos a revisar ahora es la teoría de los juegos y la estrategia competitiva, ¿sí? Ya en clases anteriores hemos visto, hemos revisado cómo las empresas toman algunas decisiones estratégicamente, ¿sí? Toman decisiones en cuanto a su producción, en cuanto a los precios que van a establecer el producto que están ofreciendo y vimos que en esa toma de decisiones las empresas pueden tomar en cuenta eh, los probables comportamientos o decisiones que puedan tomar también las empresas que están compitiendo con ellas, ¿sí? Sin embargo, pues hay aún algunos temas como la estructura de mercado, la conducta que tienen los precios, perdón, las empresas, que a lo mejor todavía no se han tocado, ¿sí? Y qué es lo que vamos a tratar de resolver ahora o de imaginarnos esas situaciones para ver cómo se resolverían. ¿Sí? Vamos a, por ejemplo, a ver por qué algunas empresas tienden a llegar a acuerdos o a coludir en unos mercados y en otros más bien deciden competir entre ellos, ¿sí? O por qué algunas empresas intentan disuadir o tratan de desincentivar a algunas otras a que entren al mercado, etcétera, ¿sí? Todos esos comportamientos que estratégicamente eh, eh, pueden tomar las empresas, ¿sí? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas o a estas situaciones, es que vamos a utilizar esta teoría de juegos, ¿sí? Y con esta teoría de juegos, pues vamos a tratar de ampliar un poquito más ese análisis que realizamos de las decisiones estratégicas que pueden tomar las empresas, ¿ya? Y ya irán viendo ustedes cómo esta aplicación de la teoría de juegos, como les decía, relaciona mucho situaciones que podemos diariamente irnos relacionando y por lo tanto pues se considera un avance bastante importante dentro de la microeconomía, ¿ya? Vamos a empezar entendiendo esta nueva temática, ¿sí? En la teoría de juegos, partiendo por el hecho de que es un juego, ¿sí? Vamos a considerar a un juego como una situación en donde lógicamente vamos a encontrar algunos jugadores, algunos participantes que dentro de este juego pues están tomando decisiones estratégicas, ¿sí? Y estas decisiones estratégicas las toman considerando las acciones o las respuestas que puedan tener el resto de competidores o el resto de jugadores, ¿ya? Entonces, habrá ejemplos de juegos pueden estar enmarcando o relacionando a las empresas que, por ejemplo, compiten entre sí cuando fijan sus precios o, por ejemplo, otro ejemplo que nos plantea el texto es estos jugadores o competidores que están pujando en una subasta de alguna obra de arte o algo que se esté subastando, ¿ya? Entonces, las decisiones estratégicas, en este caso de cualquiera de estos jugadores en los diferentes juegos, están para ellos reportando ganancias, ¿sí? Los jugadores obtienen unos resultados que les generan beneficios, ¿sí? En el caso de las empresas que compiten en base a sus precios, las ganancias vienen a ser los beneficios resultantes de esa actividad económica, ¿sí? Y en cuanto a los jugadores de la subasta, la ganancia vendría a ser pues el excedente del consumidor que ellos obtienen, es decir, la obra de arte a la cual ellos le están dando una valoración menos el precio que realmente pagaron, ¿ya?
Entonces, el objetivo acá de esta teoría de juegos es que encontremos, conozcamos cuál es esa estrategia óptima para cada uno de los jugadores, ¿sí? Y ahí vamos a entender en cambio como una estrategia a una regla o a una planificación de cómo se va a jugar, ¿sí? Entonces, en el caso de las empresas que están fijando precios, la estrategia podría ser, por ejemplo, como empresa, yo me mantengo en un precio alto mientras que mis competidores también lo hagan, ¿sí? Pero si yo veo que mis competidores están bajando el precio, yo bajaré el precio aún más, ¿sí? Esa podría ser una estrategia. En el caso de los jugadores en la subasta, la estrategia podría ser posiblemente yo haga la primera puja o la primera oferta con un valor alto para tratar de convencer a los demás postores que soy el jugador que desea ganar, que soy el jugador que se desea llevar a casa esa obra de arte. ¿Sí? Si, por ejemplo, inicio con una primera puja de $2,000 y el resto de competidores puede creer que estoy decidido a llevarme. ¿Sí? Pero mi estrategia podría ser inicialmente proponer, ofrecer esa puja alta, pero considerando un límite. ¿Sí? Si pasa, por ejemplo, de los $5,000, me retiro. No estoy dispuesto a pagar más porque excede la valoración que yo le doy a esa hora de arte, ¿ya? Pero se trata de una estrategia. Sí, en este caso, la estrategia óptima para un jugador pues va a ser la que esté maximizando esa ganancia que espera obtener, ¿ya? Entonces, acá vamos a centrar nuestra atención en los juegos en los cuales los participantes o los jugadores son racionales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que van a considerar o van a tomar en cuenta las posibles consecuencias de sus actos. ¿Sí? Entonces, vamos principalmente a partir de la idea de que si creemos que nuestros competidores son racionales y actúan para maximizar sus beneficios, ¿cómo es que nosotros vamos a tener en cuenta esa conducta cuando tomamos nuestras decisiones? ¿Sí? Y cotidianamente o en la vida real podemos encontrarnos con competidores irracionales. No todos van a ser racionales o no todos van a ser lo suficientemente listos o inteligentes para tomar las decisiones correctas. ¿Sí? Habrá quienes sean menos capaces de pensar en las consecuencias de sus actos. ¿Sí? Sin embargo, pues para tener un buen punto de partida, siempre vamos a suponer que nuestros competidores son tan racionales, tan listos o tan inteligentes como somos nosotros. ¿Sí? Eso nos va a facilitar las cosas. No podemos subestimar las decisiones del resto de jugadores. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta la conducta de los competidores y vamos a ver cómo eso a lo mejor no resulta del todo sencillo, porque muchas veces averiguar esas estrategias óptimas puede ser complicado, puede ser incluso difícil en condiciones en donde hay mucha simetría o mucha información. Puede ser incluso complicado acceder a esas estrategias que podrían estar tomando los competidores. Pero en este caso nos vamos a centrar principalmente en aquellas situaciones un tanto más complejas en donde las empresas no se comportan de la misma manera, es decir, tienen diferentes costos, diferente información, distintos grados o formas de ventaja y desventaja, ¿ya? Entonces vamos a ir diferenciando acá entre los juegos que vamos a analizar. Una distinción importante son aquellos juegos a los que consideramos cooperativos y aquellos que consideramos no cooperativos, ¿sí? Un juego cooperativo podría ser aquel en donde sus jugadores pueden acordar algo, negociar algún contrato que los esté vinculando y que les permita pues adoptar o aplicar algún tipo de estrategia de manera conjunta, ¿sí? Es decir, llegan a un acuerdo. Y pueden haber juegos en donde no hay esa cooperación, en donde no es posible imponer algún tipo de contrato vinculante, algo que los ponga de acuerdo a ambas partes, ¿ya? Un ejemplo en este caso de un juego cooperativo sería la negociación entre un comprador, por ejemplo,
el producto que nos ponía el texto, una alfombra, ¿sí? Hay una alfombra que tiene un costo de producción de $100, ¿sí? Hay un comprador y un vendedor, por lo tanto. El comprador tiene una valoración sobre esta alfombra y para él podría estar en un valor de $200 para el consumidor, ¿sí? Él valora en $200 esta alfombra, estaría dispuesto a pagar esto, ¿ya? Entonces, con esta información es posible dar una solución cooperativa en este juego. Se podría llegar a un acuerdo para venderla a cualquier precio que esté sobre o delante de $101, porque ya se estaría generando algún tipo de ganancia para el vendedor. Le cuesta 100 producir, de $101 en adelante, pues ya reflejaría un margen de ganancia para el vendedor, ¿sí? Hasta un límite de $199, que también se consideraría utilidad o un margen de ganancia, un excedente del consumidor, en este caso para el comprador, ¿sí? Porque $200 es la valoración que le da. Entonces, si pagara $1 menos o $2 menos o $3 menos en adelante, pues todo eso reflejaría un margen de ganancia para él porque está pagando menos del valor que le está dando el alfombra. Sí, entonces en este caso lo que tratamos de decir es que se estaría maximizando los beneficios tanto del consumidor del comprador y por lo tanto mejoraría el bienestar de ambas partes. Ese sería un juego cooperativo, ¿sí? Otro juego cooperativo podría ser aquel en donde hay dos empresas que están negociando la decisión de invertir conjuntamente, ¿sí? Lo que estas dos empresas quieren hacer es desarrollar una nueva tecnología, ¿sí? Y la idea es que ninguna de estas dos empresas tiene los suficientes recursos o conocimientos para poder tener éxito en el desarrollo de esta tecnología por separado, ¿sí? Entonces necesariamente tienen que llegar a un acuerdo, necesariamente tienen que cooperar, ¿sí? Entonces, suponiendo que estas dos empresas firman un contrato vinculante para que en un futuro puedan repartirse los beneficios que les genere esa inversión conjunta y el desarrollo de esa tecnología, es posible pues que se consiga ese resultado cooperativo que mejore el bienestar de ambas partes, al igual que pasó en el caso del alfombra, ¿ya? Directamente se llega a un acuerdo. En el caso de los juegos no cooperativos, acá lo que podríamos decir es que, por ejemplo, habrá situaciones en donde las empresas sean rivales y, por lo tanto, tomen en cuenta la conducta posible o probable de cada empresa competidora cuando están fijando por separado sus precios, ¿sí? Entonces, cada empresa sabe que al fijar un precio inferior al de su competidora, puede capturar una mayor parte del mercado, pero también sabe que, como hemos visto en clases anteriores, pues se está arriesgando a originar esa guerra de precios en la que luchan constantemente las empresas, ¿sí? Entonces, eso sería un juego no cooperativo, ¿sí? Simplemente están tratando de reaccionar conforme actúa la empresa competidora, no se ponen de acuerdo, ¿ya? Y recuerden aquí, o vale la aclaración que ponerse de acuerdo ya no es ilegal, porque están tratando de producir de cierta manera, pero no afectando el tema de precios o afectando el nivel de producción que tengan en el mercado y por lo tanto no afectan al consumidor, ¿sí? Y es legal que puedan llegar a estos acuerdos de manera formal, ¿ya? Otro juego cooperativo podría ser la misma, no cooperativo, perdón, en el caso de la subasta que antes mencionamos, en donde cada postor tiene en cuenta la conducta probable de los demás y decide una estrategia óptima para jugar en ese sentido, ¿sí? Entonces, en este caso, la diferencia puntual entre estos juegos cooperativos y no cooperativos podría ser esa posibilidad de firmar un contrato, de llegar a un acuerdo formal, ¿sí? En los juegos cooperativos, estos contratos o acuerdos formales son posibles, son legales, son aceptados,
pero en los juegos no cooperativos pues simplemente no se da, ¿ya? Entonces, independientemente de si estemos analizando juegos cooperativos o no cooperativos, ustedes tienen que considerar que en cualquiera de estos casos, lo esencial, lo importante es comprender el punto de vista del adversario y según ello deducir cómo va a responder a nuestros actos o cómo va a reaccionar a nuestras decisiones, ¿ya? Y a lo mejor esto, ya lo hemos visto desde las clases anteriores, parezca algo lógico, algo obvio, que se necesite pues comprender cuáles van a ser las reacciones o el punto de vista del competidor. Sin embargo, se lo recalca en esta parte porque incluso en juegos bastante sencillos, muchas de las veces se deja de lado o se juzga de manera equivocada la postura que va a tener el adversario y por lo tanto esas respuestas racionales que implica, ¿sí? Por lo tanto podríamos estar tomando decisiones que no son acorde a lo que realmente va a pasar, ¿ya? Para ello vamos a considerar un nuevo ejemplo, para que vayan entendiendo lo que les voy diciendo. En este caso, el ejemplo es la idea de cómo comprar un billete de $1, ¿sí? Estamos hablando igual de una subasta en donde se está subastando un billete de $1 de una manera poco habitual, ¿sí? En este caso, el mejor postor recibe el dólar a cambio de la cantidad apostada y se le suma a ello que el segundo mejor postor también debe entregar la cantidad que apostó, ¿sí? Es decir, no obtiene nada acá, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto clave por revisar y es que quien queda en segundo lugar, pues va a perder, ¿sí? No se puede retirar del juego. Sí, el que gane se llevará el billete, pero el que quede en segundo lugar terminará con una pérdida, ¿ya? El texto analiza una situación en donde los estudiantes se ubican en esta subasta para ver cómo reaccionarían y nos dice pues que eh, generalmente si les pongo esta situación a ustedes, probablemente ustedes iniciarían esta subasta con valores muy bajos, a lo mejor iniciarían apostando unos 20 centavos, unos 30 centavos por ganarse ese dólar, ¿sí? Porque lógicamente ese billete pues tiene un valor, y en este caso es de $1, ¿sí? Entonces, lo lógico es que empecemos con valores bajos para tratar de generar algún tipo de ganancia o un margen de utilidad al conseguir el billete de $1, ¿sí? Ahora, supongamos que uno de ustedes apuesta 20 centavos y el otro 30, ¿sí? El que está apostando menos, que podría ser el de 20 centavos, se imagina que si aumenta su oferta puede llevarse ese dólar, pero si queda en segundo lugar, pues estaría perdiendo esos 20 centavos, ¿verdad? Porque el segundo postor tiene que entregar lo que apostó. Entonces, supongamos que usted inicialmente ofreció 20 centavos por ese billete, decide aumentar su oferta y apuesta ahora 40 centavos, ¿sí? Lo que pasa acá es que se va dando una escalada en esos valores y esta escalada continúa hasta que los dos jugadores posiblemente lleguen a unos 90 centavos, ¿sí? Que ya se va acercando al límite del valor que tiene realmente el billete, ¿sí? Entonces, habrá alguien que apueste 90 centavos y que esté analizando si apostar a lo mejor un poco más, $1.10 por ese billete, y a pesar de que está apostando un valor superior al valor que realmente tiene el billete, pues de todas maneras se quedaría con el billete. Es decir, si apuesta $1.10, probablemente esté perdiendo solamente 10 centavos. Pero si queda en segundo lugar como segundo mejor postor y se quedó con una oferta de, por ejemplo, 90 centavos, habrá perdido 90 centavos, ¿sí? Entonces, lo más frecuente que puede pasar acá es que vayan elevando su oferta y esta escalada de las ofertas, pues sí, ¿sí? Entonces, de hecho, el texto mencionaba que hay algunos experimentos en donde el mejor postor, quien terminó llevándose el billete, terminó pagando un valor hasta
más de $3, ¿sí? Con la finalidad de no caer en esa pérdida del segundo postor, ¿sí? Pero el texto también nos plantea la interrogante de cómo puede llegar a esa situación un grupo de estudiantes lo suficientemente inteligentes, es decir, pagar $3 por un billete que solo vale uno. En resumidas cuentas, estaría perdiendo $2, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es que muchas de las veces ante estos juegos no se piensa de manera correcta cómo es que van a responder los demás jugadores, ni cuál sería la consecuencia de todos estos actos. Sí, por lo tanto, se está tomando decisiones de forma irracional, de forma en la que no consideramos el comportamiento, conductas o reacciones del resto de jugadores. ¿Ya? En ese sentido, vamos a pasar a una situación algo diferente, en donde ya existen estrategias dominantes. ¿Sí? La idea es cómo podemos averiguar cuál va a ser la mejor estrategia dentro de un juego y cuál sería pues el probable resultado que obtengamos de él. ¿Sí? Y para ello necesitamos ayudarnos o llegar a saber cómo va a ser la conducta racional de cada uno de los jugadores, ¿sí? Y cómo esa conducta racional nos estaría dirigiendo hacia una solución de equilibrio, ¿ya? Entonces van a haber algunas estrategias que pueden tener éxito si los competidores eligen determinadas opciones, pero que fracasen si eligen otras. Eh, eh, algo similar a lo que ya vimos en el dilema del prisionero, ¿ya? Pero también van a haber estrategias que pueden tener éxito independientemente de lo que hagan los competidores, ¿sí? Y aquí vamos a ver esa distinción que existe con ese ejemplo que vimos en el dilema de los prisioneros, ¿sí? Vamos entonces a introducir este concepto de la estrategia dominante, que vendría a ser aquella que es óptima, que es la mejor estrategia independientemente de lo que haga el adversario. ¿Ya? Déjenme irles poniendo. Ya. Vamos a ver un ejemplo acá de un modelo de duopolio, ¿sí? Vamos a suponer que hay dos empresas, una empresa A y una empresa B, y estas empresas están vendiendo productos rivales. Tienen que decidir si emprenden o no una campaña publicitaria, ¿sí? Es decir, están compitiendo con sus productos, son exactamente los mismos y probablemente sus precios también sean los mismos y por lo tanto necesitan encontrar una forma, una estrategia en cómo diferenciarse de la otra, ¿sí? Para acaparar mayor parte del mercado. Entonces, esa posible decisión es la publicidad, ¿sí? La decisión que tome una empresa, pues posiblemente afecte a la otra, ¿ya? Vamos a partir acá de una matriz de ganancias. Lo que antes calculábamos para el caso de las empresas cuando asemejábamos al dilema de los prisioneros, ahora ya el análisis en este sentido nos entrega ya este cuadrito, esta matriz, para que en base a estos resultados más bien analicemos lo que podría pasar, ¿ya? Déjenme irles poniendo acá para... Una empresa B, hacer publicidad, no hacer publicidad, ¿ya? Y tenemos una empresa A, también tenemos las dos opciones, ¿ya? En este caso tenemos las siguientes ganancias.
y es un análisis que ustedes podrían considerar para la evaluación. ¿Ya? Entonces, veamos acá cómo si las dos empresas deciden hacer publicidad, la empresa A obtiene unos beneficios de 10. Si la empresa B hace publicidad y la empresa A también hace publicidad, los beneficios de la A son 10. ¿Sí? Y la B obtendrá unos beneficios de 5. ¿Ya? Si la empresa A hace publicidad y la empresa no, es decir, la A hace publicidad y la B decide no hacer, lo que nos quiere decir es que la empresa A va a obtener unos beneficios de 15 y la B no va a ganar nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia que en este caso debería elegir cada empresa? Empecemos por la empresa A. En este caso, tenemos clarísimo que la empresa debe hacer publicidad, ¿sí? Porque independientemente de lo que haga la B, la mejor situación para ellos es publicitar. Si en ambos casos está ganando, ¿ya? Por lo tanto, es claro que para la empresa A, la decisión es invertir en publicidad, ¿ya? Ahora, si la B hace publicidad, la A obtiene beneficios de 10 y si la B no hace publicidad, la A obtiene beneficios de 15. ¿Ya? Vamos a ver para el caso de la empresa B. En este caso, hacer publicidad resulta, como les digo, esa estrategia dominante. Para la empresa es clarísimo que esa es su estrategia dominante porque en ambos casos está ganando, ¿sí? Pero en el caso de la empresa B, vamos a ver cómo ocurre lo mismo. Independientemente de lo que haga la A, lo mejor para la empresa B también es hacer publicidad. Veamos entonces. Para la empresa B, hacer publicidad y mientras la empresa también la hace, le genera unas ganancias de 5, ¿sí? Para la empresa B, hacer publicidad, mientras la empresa no haga publicidad, le genera unas ganancias de 8, ¿sí? Entonces, en ambos casos se está ganando y por lo tanto está representando beneficios, también se comportaría como una estrategia dominante en este caso, ¿ya? Entonces, suponemos en este ejemplo que las dos empresas se están comportando de forma racional, ¿sí? En este caso, el resultado del juego es que ambas empresas van a hacer la publicidad, ¿sí? Y el resultado es quizá fácil de analizar o fácil de llegar a esta conclusión porque las dos empresas tienen esa estrategia dominante, ¿sí? Lógicamente eso lo podemos ver de acuerdo a los resultados. Si no tenemos estos valores, no podemos llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Pero para el caso, como les digo, del análisis que ustedes tendrían que hacer, pues ya tendrían que obtener esta cuadrita, esta matriz de ganancias. ¿Ya? Entonces, cada jugador en este caso tiene una estrategia dominante, ¿sí? Y el resultado que se obtiene de esto se le conoce como el equilibrio de las estrategias dominantes, ¿sí? Estos juegos, como les decía, son simples de analizar porque es posible averiguar cuál sería esa estrategia óptima de cada jugador y no tener la necesidad de preocuparse por lo que los demás van a hacer, ¿ya? Pero en la realidad, pues lamentablemente no en todos los juegos existe un jugador o algunos jugadores que tengan estrategias dominantes, ¿sí? Y vamos a ver, modificando un poquito este ejemplo, cómo cambia la situación al no haber una estrategia dominante, ¿ya? Déjenme, la modificación que la vamos a hacer simplemente acá. ¿Sí? Ya no es de 10, sino de 20. Veamos qué pasó con ese cambio, ¿ya? En este caso, si no se hace publicidad, para ninguna de las dos empresas, la empresa B va a obtener unos beneficios nuevamente de 2, ¿sí? Si ninguna de las dos hace publicidad.
¿ya? Pero para el caso de la empresa A, si ninguno de los dos hacen publicidad, ella obtiene unos beneficios de 20. Antes eran de 10 y ahora de 20. Eso podríamos justificarlo a lo mejor porque para esta empresa A les resulte más costoso invertir en anuncios, en publicidad, les resulte más caro y a lo mejor vaya únicamente dirigida esa publicidad a refutar alguna afirmación que haya hecho la otra empresa. ¿Sí? Entonces, esa empresa analiza y ve que obtiene más gastos evitando esa publicidad, ¿sí? Tratando de no gastar en publicidad, ¿ya? Entonces, vemos cómo ahora la empresa A no tiene ninguna estrategia dominante, ¿sí? Su decisión óptima en este caso dependió de lo que haga la B, ¿sí? Si la B hace publicidad, lo mejor para la empresa A es hacer publicidad, pero si la B no hace publicidad, lo mejor para la empresa A es tampoco hacer la publicidad, ¿sí? Entonces, vamos a suponer acá que las dos empresas toman sus decisiones al mismo tiempo, ¿ya? Para ver una distinción. ¿Qué debe hacer en ese caso la... Y en ese caso, para responder a esta pregunta, pues la empresa A debe ponerse en la situación de la empresa B, ¿sí? Y ya desde su perspectiva, ver qué decisión es mejor para su empresa. ¿Ya? Entonces, la respuesta para el caso de la B es evidente. La empresa B tiene una estrategia dominante que es hacer publicidad, ¿sí? Independientemente de lo que haga la A, ¿ya? En este caso, la empresa B, cuando hace publicidad, gana y independientemente de lo que haga la empresa A. En ambos casos gana, ¿sí? Entonces, sigue manteniendo su estrategia dominante. ¿Ya? La que no tiene la estrategia dominante es la empresa A. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo más probable es que al ponerse en esa situación, pues la empresa A ya sepa claramente la decisión que va a tomar la empresa B porque ya tiene su estrategia dominante. ¿Sí? Por lo tanto, la empresa A puede llegar a la conclusión de que B va a hacer la publicidad porque está obteniendo ganancias en ambos casos. Entonces, eso significa que la empresa A debería reaccionar acorde a esa decisión que ha tomado la empresa B. ¿Y cuál sería esa reacción? Pues también hacer publicidad. ¿Sí? En este caso, hacer publicidad serían estas o generaría esas ganancias para la empresa A. Sí, entonces el resultado que obtenemos acá es lógico y es que ambas empresas van a hacer publicidad ya que la empresa A obtiene los mejores resultados posibles dada la decisión de la empresa B. ¿Sí? Y obtiene los mejores, y la B también está obteniendo los mejores resultados posibles dada la decisión de la empresa A. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que podemos ir viendo cómo varía. ¿Sí? En este caso, si la empresa B tomara la decisión de no hacer publicidad, sus beneficios se reducen. Si la empresa no hace publicidad, sus beneficios son mínimos, son de 2. Y si incluso hace publicidad la empresa, los beneficios de la B se vuelven nulos. ¿Sí? Entonces, es algo que lógicamente va a tratar de evitar la empresa B y va a considerar que tiene una estrategia dominante por la cual la va a aplicar en el juego. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer con lo que estamos viendo una reconsideración del equilibrio de Nash que ya revisamos en clases anteriores para averiguar el resultado probable o posible de un juego. ¿Ya? Los resultados o las estrategias que estamos viendo acá son estrategias indiscutibles, estables, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que las empresas o los jugadores van a optar por esas estrategias o por esas decisiones y no se van a mover de ahí porque son con las que están maximizando sus beneficios. Y si a lo mejor toman una decisión diferente, pues estarían
anulando sus beneficios o incluso teniendo pérdida, ¿ya? Entonces, necesitamos acá, como les decía, introducir nuevamente este concepto del equilibrio de Nash, y recordemos que ese equilibrio de Nash hacía referencia a todo un conjunto de estrategias, ¿sí? En donde cada jugador hace lo mejor para él, dado lo que hacen sus adversarios, ¿ya? Entonces, como ninguno de los jugadores tiene algún tipo de incentivo para alejarse de su estrategia de Nash, estas estrategias se consideran estables, ¿ya? Se consideran indiscutibles. No va a haber movimientos de ahí, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que acabamos de revisar, el equilibrio de Nash es aquel en donde las dos empresas hacen publicidad, ¿sí? Es decir, este. ¿Ya? Ese es el equilibrio en donde al ubicarse en esa parte, pues las empresas no tienen algún incentivo para moverse, es donde ellos maximizan sus beneficios. ¿Ya? Entonces estamos considerando una situación en donde la decisión de su competencia es considerada para tomar también la decisión de la empresa que se está analizando. ¿Sí? Cada una de las empresas está convencida de haber tomado la mejor decisión posible y no tiene ningún incentivo para cambiar de decisión. ¿Ya? Entonces, lo que vamos acá a diferenciar de este equilibrio de Nash con el equilibrio de las estrategias dominantes es que en un equilibrio de estrategias dominantes lo que estaríamos diciendo es mi empresa obtiene el mejor resultado posible independientemente de lo que de lo que haga otra empresa, ¿sí? Y la otra empresa va a obtener el mejor resultado posible independientemente de lo que yo haga con mi empresa, ¿sí? Ese sería el equilibrio de las estrategias dominantes, mientras que el equilibrio de Nash nos dice que yo como empresa puedo obtener el mejor resultado posible dado el resultado que obtiene la empresa competidora, y la empresa competidora también va a obtener el mejor resultado posible dado el que obtenga yo, ¿sí? Es decir, se consideran ya las reacciones de los otros jugadores, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá cómo el equilibrio de las empresas dominantes es solamente un caso especial el equilibrio de Nash, ¿sí? Se deriva de esto, ¿ya? En este ejemplo del juego de la publicidad que revisamos, hay un solo equilibrio de Nash, ¿sí? Las dos empresas hacen publicidad, pero ya en general, pues, un juego en este sentido puede tener más de un equilibrio de Nash, ¿sí? O a veces que no habrá ninguno, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para que puedan tenerlo claro. Déjenme borrar aquí algunas partes para ir rellenando nuevamente con el siguiente ejemplo. ¿Ya? Ahora, para revisar el ejemplo, vamos a suponer dos nuevas empresas, la empresa 1 y la empresa 2. ¿Ya? El ejemplo que vamos a revisar ahora es de la elección de un producto, ¿sí? Vamos a considerar que hay dos empresas en el mercado que producen cereales para el desayuno, ¿sí? Estas dos empresas se están enfrentando a un mercado en donde se les es posible introducir dos nuevas variedades de cereal, ¿sí? Y el análisis que se da es que en cualquiera de los dos cereales que puedan introducir van a tener ganancias, ¿sí? Pero siempre y cuando cada uno de estos cereales nuevos que se van a introducir sea introducido por una sola empresa, ¿sí? Entonces, como va a haber dos nuevos productos en el mercado, cada una de las empresas, lo más conveniente es que fabrique uno y la otra otro, ¿sí? Para que no haya esa competencia en el mercado. ¿Sí? En este caso, se consideran que estos dos nuevos cereales, uno es un cereal crujiente y otro es un cereal dulce. Ambas empresas tienen la posibilidad de producir cualquiera de los dos y generar ganancias, ¿ya? Vamos a ir anotando.
Entonces, y como les decía, cada una de estas empresas tiene los recursos para introducir solamente un nuevo producto en el mercado, ¿sí? Entonces, en este juego a las dos empresas les va a dar lo mismo producir, ya sea el cereal crujiente o el cereal dulce, pero siempre y cuando pues no introduzcan el mismo cereal al mismo tiempo porque estarían ya repartiéndose o compitiendo por el mercado, ¿sí? Entonces, si en este caso fuera posible coordinarse, lo más probable es que estas acuerden repartirse el mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá si no actúan de forma cooperativa, si no llegan a un acuerdo? Supongamos que la empresa 1, en una entrevista de prensa, indica que está a punto de introducir el cereal dulce al mercado, ¿sí? Entonces, con esa información, la segunda empresa ya puede anunciar que va a producir el cereal crujiente, ¿sí? Con eso ya no hay problema, ¿sí? Ninguna de las dos empresas tienen algún tipo de incentivo para no cumplir con esa estrategia, ¿sí? Porque es la que les va a generar una mayor ganancia o unos mayores beneficios porque no van a competir en el mercado, ¿ya? Entonces, si esto se lleva a cabo, si la empresa, si la empresa 1 decide producir el cereal dulce, que sería este, tiene unas ganancias de 10, ¿sí? Y frente a esta decisión, si la empresa 2 decide por su parte producir el cereal crujiente, también va a obtener unas ganancias de 10, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si ambas deciden producir el mismo cereal? Ambas deciden producir el cereal crujiente. Van a tener unas pérdidas de 5, ¿ya? De la misma forma, si la empresa 2 es la que decide producir el cereal dulce y la empresa 1 la crujiente, entonces van a tener las mismas ganancias de 10. ¿Sí? Si la empresa 2 y la empresa 1, en cambio, compiten introduciendo el mismo cereal dulce, pues tienen pérdidas de 5. ¿Sí? ¿Cuál es la idea a la que quiero llegar acá? La idea es que si ustedes pueden ver, hay dos equilibrios de Nash acá, ¿sí? Hay dos formas en cómo se podrían poner de acuerdo. Si la una produce el cereal dulce y la 2 crujiente, hay ganancias. Y si sucede un acuerdo diferente y la empresa 1, en cambio, produce crujiente y la 2 dulce, también hay ganancias, ¿sí? Entonces estamos ante dos equilibrios de Nash, ¿sí? Entonces, este conjunto de estrategias que vemos acá constituye esos equilibrios de Nash, ¿sí? Cada una de estas elige la mejor estrategia para ella, dada la reacción o el comportamiento de su empresa competidora, ¿sí? Y no tienen incentivos para cambiar de ello porque es lo que mejor lo que más les conviene, ¿sí? Bien, esa sería entonces la idea a la que quería llegar con este ejemplo. Pueden haber situaciones en donde no haya ningún equilibrio de Nash incluso, ¿ya? Pero ustedes siempre van a relacionar el equilibrio de Nash con esa idea de considerar la reacción de la empresa competidora o las decisiones de la empresa competidora, ¿ya? Vamos a ver un último ejemplo. Que es el juego de la localización en una playa. ¿Ya? Acá vamos a suponer que ustedes en sus vacaciones deciden vender bebidas o refrescos en la playa. ¿Ya? Supongamos que a la playa en donde van a ir, dos de ustedes tienen una longitud de 200 metros y los visitantes, los turistas están repartidos por igual a lo largo de toda esta extensión, de todos estos 200 metros, ¿ya? Entonces,
usted y su compañero venden las mismas bebidas, ¿sí? Lógicamente no es que están acordando para los dos o como una sola empresa, sino cada uno de ustedes es un jugador distinto, una empresa distinta, ¿ya? Entonces, usted y su competidor venden las mismas bebidas a los mismos precios, ¿sí? Por esta razón los clientes pues no van a competir en temas de precio, no van a buscar el precio más económico o la bebida más rica porque todo esto es igual, ¿sí? Entonces únicamente van a buscar el vendedor de estas bebidas que esté más cercano a ellos, ¿ya? Entonces la pregunta acá es, ¿en dónde debe situarse usted y dónde cree que se va a situar su competidor? ¿Ya? Y acá el texto pues nos plantea un gráfico para entender esta situación. Vamos a considerar que esta pues es la extensión de los 200 metros. ¿Sí? Todo esto es la playa, todo esto es el mar. Y nos dice que si analizamos un poquito de manera detenida la situación en la que estamos, veremos que hay un único equilibrio de masa acá y es aquel en donde tanto usted como su competidor se van a situar en el centro de la playa, ¿sí? Es decir, acá va a estar el competidor 1 y el competidor 2, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a suponer que uno de ustedes se sitúa en otro punto y no en el centro, ¿sí? Vamos a suponer que se sitúa por acá en un punto A. En esta parte, por ejemplo, el competidor 2 decide ubicarse en esta parte, ¿qué es lo que pasa? El uno tiene incentivos para ubicarse justamente a la izquierda de este competidor, es decir, por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está acaparando toda esta parte del mercado, ¿sí? Y dejando al otro competidor únicamente en esto, ¿sí? Si inicialmente aún el competidor 1 no se mueve y se queda en esta parte, probablemente pueda atender a todos estos turistas y el 2 a estos y a estos, ¿sí? Pero para que el 1 pueda acaparar esta parte sin que el 2 lo haga, tendría que ubicarse exactamente a la izquierda del otro, ¿sí? Entonces, esta decisión hará que nuevamente el jugador 2 pues se vea en la obligación de volverse a trasladar al centro, ¿sí? Entonces, una vez que ambos se encuentran al centro de este espacio de territorio, pues lógicamente están maximizando los dos sus beneficios porque acaparan una parte igual para cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a este juego de localización de la playa, nos ayuda a comprender que existe una gran variedad de fenómenos que podrían pasar y este ejemplo incluso se puede relacionar con lo que ustedes podrían observar en una vía, en una extensión no muy larga, en donde van a encontrar una, dos o tres estaciones de servicio de combustible, ¿sí? Estas estaciones de combustible tienen este análisis que hacen acá los competidores en la playa, ¿sí? Actúan de esa manera, ¿ya? O el hecho de que hay estas concesionarias de automóviles en donde se vende, renta o cambia estos automóviles y que también están muy seguidas, ¿sí? Es lo que normalmente vemos. También se comportan en este sentido, analizando las cosas en este sentido, ¿sí? Por eso es que necesitan ubicarse uno al lado del otro, ¿ya? En ese sentido, pues respondería las estrategias que tomen en este caso, ¿ya? Eso, chicos, para analizar de manera introductoria, pues esta teoría de juegos. No sé si hay preguntas al respecto, comentarios. ¿Estamos con todo claro? Ya, chicos, ya les paso entonces el material que me están pidiendo y ya les comunico el resto de actividades, cómo nos organizamos, ¿ya?
Gracias a todos por su asistencia. Que tengan un buen día. Igualmente, profe, gracias. A ustedes, chicos. Hasta luego.